Cortar la línea de vida de la economía global era la carta más brutal y definitiva que Teherán tenía sobre la mesa. Más de 20 enormes petroleros convertidos en bolas de fuego en el angosto paso del estrecho de Hormuz ofrecieron al mundo una imagen aterradora de hasta qué punto el régimen iraní había tomado al planeta entero como rehén. El régimen de los ayatolas creía que esa apuesta caótica y desesperada proclamaba su dominio absoluto sobre la región. Sin embargo, esa jugada audaz desencadenó una furia americana imparable que reduciría a cenizas en una sola noche aquellos laberintos militares subterráneos que Irán consideraba intocables. En cuestión de segundos, los Estados Unidos paralizaron los enormes puentes de misiles y drones que cubrían esa estrecha franja de agua con una operación aérea sin precedentes en la historia moderna del conflicto armado. Y sin embargo, en la sombra de ese poder de fuego aplastante, una realidad mucho más oscura resonaba por los corredores diplomáticos de Washington. Un shock diplomático perfecto. Los códigos de emergencia que el presidente Donald Trump envió a sus aliados justo antes de pulsar el botón de esa histórica operación revelaron la clave de una nueva crisis sin precedentes en el escenario internacional. Abordaremos este detalle con mayor profundidad a lo largo del video, pero en ese momento, el Pentágono no tenía ni un segundo que perder y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Una flota aérea masiva compuesta por toneladas de munición, bombarderos pesados y cazas de quinta generación se abalanzó sobre el estrecho de Hormuz. El aspecto más llamativo de la operación fue el empleo por primera vez en combate de las municiones perforantes de búnkeres GBU-72 y los cazabombarderos F-15 Strike Eagle que las portaban. Los F-15 fueron la plataforma primaria sobre la que estas bombas fueron probadas y aprobadas operacionalmente por primera vez. Por tanto, era previsible que estos aviones fueran destacados como los protagonistas principales. Sin embargo, los detalles que permanecieron ocultos entre bastidores son verdaderamente impactantes. En realidad, todo estaba ya en su lugar mucho antes de que los F-15 despegaran siquiera de la pista. Hablamos de una preparación de inteligencia minuciosa y encubierta que se prolongó durante días antes de la operación, porque entre el 13 y el 17 de marzo de 2026, las redes de inteligencia estadounidense e israelí rodearon efectivamente la región con un anillo invisible. Imágenes satelitales, aeronaves de reconocimiento de gran altitud y señales de inteligencia rastrearon cada movimiento militar a lo largo de las orillas del estrecho de Hormuz, segundo a segundo. Las coordenadas exactas de los misiles que Irán había trasladado a sus búnkeres subterráneos fueron localizadas con precisión milimétrica. Gracias a ese proceso de recopilación de datos impecable, una vez completadas todas estas fases preparatorias, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pulsó el botón final, empleando las GBU-72 portadas por los F-15 Strike Eagle. Estas bombas perforantes de 5.000 libras, utilizadas a esta escala por primera vez en el campo de batalla, planearon hacia abajo para impactar en sus objetivos con una precisión quirúrgica que no dejó escapatoria posible. Estas bombas fueron diseñadas para atacar objetivos subterráneos profundos, que las bombas de 2.000 libras simplemente no pueden alcanzar. Túneles subterráneos e instalaciones de almacenamiento de armas, misiles y drones ubicados entre 30 y 40 metros de profundidad, resultan blancos fáciles para estas municiones. El Comando Central estableció como objetivo primario de esta operación garantizar la seguridad marítima internacional de manera permanente. Por eso se desplegaron en el campo armas tan especializadas por primera vez. ¿Y cómo se desarrolló la operación? Todos sabemos cuánto quería Trump eliminar la amenaza iraní en el estrecho de Hormuz, a la que consideraba su máxima prioridad. Esta contundente operación aérea fue prácticamente una oportunidad de oro para alcanzar ese objetivo. En otras palabras, después de que los F-15 lanzaran las GBU-72 con sus devastadores efectos destructivos, las fuerzas iraníes en el estrecho de Hormuz quedaron sumidas en un estado de shock total. Los lanzadores de misiles antibuque hábilmente camuflados a lo largo de la franja costera de la región fueron eliminados por completo mediante estos ataques de precisión. Los depósitos de misiles y vehículos aéreos no tripulados construidos en las profundidades del subsuelo quedaron inoperativos tras golpes quirúrgicos. Las bombas GBU-72 perforaron con facilidad aquellos oscuros túneles subterráneos que se creían protegidos por toneladas de hormigón, neutralizando todos los activos militares en su interior. Los analistas militares describieron la combinación de los F-15 con las GBU-72 como el ejemplo
ejemplo más elevado de una operación de este tipo ejecutada por los Estados Unidos desde el inicio de los enfrentamientos en la región. Sin embargo, este ataque impecable no fue una operación llevada a cabo únicamente por las fuerzas militares estadounidenses. Entre bastidores, las Fuerzas Armadas israelíes proporcionaron un apoyo crítico y decisivo. Israel compartió su avanzada red de inteligencia con el Pentágono en tiempo real durante la fase de identificación de objetivos. Además, el apoyo que Israel proporcionó usando sus capacidades de guerra electrónica para cegar los radares iraníes y cortar las redes de comunicación garantizó que la operación se completara sin ningún tipo de pérdidas. Actuando al unísono, estas dos fuerzas dejaron completamente inoperativa la red subterránea que Irán había estado construyendo en el estrecho de Hormuz durante años bajo el más estricto secreto. ¿Qué significa todo esto? Tras estos contundentes ataques aéreos estadounidenses, el foco se desplazó hacia cómo cambiaría el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Irán sufrió daños graves a lo largo de las orillas del estrecho a raíz de estos ataques. Los Estados Unidos ya han confirmado que una parte significativa del arsenal militar iraní ha sido destruida. Y lo sorprendente es exactamente qué incluía ese arsenal: los misiles antibuque de los tipos Nur, Qadir y Qusar, que representaban una amenaza directa para el tráfico marítimo internacional, han quedado incapacitados para fijar como blanco cualquier embarcación comercial. Estos misiles antibuques se encontraban entre las armas más críticas en la estrategia de guerra naval asimétrica de Irán, particularmente contra los Estados Unidos e Israel. Fueron diseñados para amenazar grandes activos navales, portaaviones, destructores y petroleros, en vías de agua estratégicas y angostas como el estrecho de Hormuz. En otras palabras, eran las piedras angulares de la doctrina iraní de negación de acceso y negación de área. Sin embargo, los ataques aéreos estadounidenses sobre Hormuz han eliminado una parte significativa de estos activos militares. En otras palabras, esta fase crítica de la operación Epic Fury detuvo efectivamente la capacidad de amenaza asimétrica de Irán en el estrecho. Al abstenerse de atacar la infraestructura petrolera durante esta intervención militar, los Estados Unidos demostraron una vez más que son ellos quienes trazan las líneas del conflicto. ¿Podemos afirmar entonces que con esta operación ha comenzado una nueva era en el estrecho de Hormuz? De hecho, no sería erróneo decir que está emergiendo lentamente un proceso moldeado por la superioridad tecnológica y militar de Washington. Sin embargo, detrás de esta victoria estratégica se esconde la realidad de una desconexión sin precedentes en la diplomacia de Washington con el mundo occidental. Esta sorpresiva maniobra de los Estados Unidos se llevó a cabo en medio de una grave crisis diplomática. Apenas unos días antes de que se ordenara la operación, el presidente Trump había lanzado un histórico llamado a la cooperación dirigido a toda Europa y las grandes potencias de Asia. Trump exigió la formación de una flota multinacional de buques de guerra bajo el paraguas de la OTAN para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Sin embargo, podemos afirmar que ese llamado no recibió ninguna respuesta positiva, ni desde las capitales europeas ni desde Asia. Ni un solo país aliado aceptó enviar un buque de guerra a este estrecho, que garantiza su propio suministro de petróleo. Ante esta crisis, cuyas razones son bastante claras, uno de los países que más sorprendió a Trump fue Alemania. Quizás los Estados Unidos esperaban que el mayor apoyo llegara desde Berlín. Sin embargo, el Ministerio de Defensa alemán tomó una decisión radical al declarar que este conflicto no era su guerra. España, por su parte, rechazó de plano la solicitud urgente de apoyo de Washington, cerrando completamente las puertas diplomáticas. Francia, mientras tanto, anunció que no destinaría ni un solo buque adicional a esta operación, citando los activos navales ya desplegados en la región. En efecto, el gobierno de París se ha convertido en una de las partes que despliega la mayor fuerza naval europea en el Mediterráneo, en respuesta a las amenazas regionales derivadas del conflicto con Irán. Al mando del portaaviones Charles de Gaulle, Francia tiene más de 10 buques en la región, formando un escudo de acero en el Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo. Como saben, recientemente publicamos un video detallado sobre este tema en nuestro canal. Francia ha incrementado esta presencia para la defensa de Chipre, el escolta de petroleros y posibles operaciones en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, la administración Macron ha dejado claro que estos activos navales serán utilizados exclusivamente con fines defensivos.
En respuesta, Trump intentó presionar a Pekín, subrayando la dependencia de China del petróleo de Oriente Medio. Insinuó que China representaba una amenaza para el estrecho de Hormuz y que podría cancelar la reunión con Xi Jinping a finales de marzo si no enviaban buques. China, el gigante manufacturero de Asia, se ha envuelto en un silencio completamente pragmático durante esta crisis global, ocultándose tras una máscara de neutralidad. La administración de Pekín ignoró por completo los llamamientos de Trump para el envío de buques de guerra, negándose a mover su 48ª flota del Golfo de Adén. Rusia, mientras tanto, observaba desde los márgenes con una calma notable, mientras el disparado precio del petróleo llenaba las arcas de guerra de Moscú. Solo India rompió filas con estas naciones, adoptando una postura diferente. Según un informe de Bloomberg que cita fuentes bien informadas, India desplegó más de media docena de buques de guerra en el estrecho de Hormuz para escoltar sus petroleros en medio de la creciente tensión en la región. Al darse cuenta de que no obtendría exactamente lo que quería en la mesa diplomática, Washington decidió resolver la ecuación regional por su cuenta. Fue en este peculiar proceso diplomático en el que se produjeron los ataques contra las rampas de lanzamiento de misiles y drones de Irán y los arsenales de armas subterráneos a lo largo del estrecho de Hormuz. Pero, ¿y si les dijéramos que la operación aérea en el estrecho de Hormuz fue en realidad solo un paso del plan? El Pentágono era plenamente consciente de que los ataques aéreos por sí solos no serían suficientes para resolver esta crisis de manera permanente. La estrategia central de Trump se construyó sobre la neutralización completa de toda la capacidad de represalia de Irán, que era la que generaba inestabilidad en la región. Porque controlar el espacio aéreo no era suficiente. Era imprescindible dominar los mares y las costas con una superioridad tecnológica absoluta. Fue precisamente en línea con esta necesidad estratégica que uno de los activos de intervención más críticos de la Marina de los Estados Unidos comenzó a moverse silenciosamente hacia la región. Encabezado por el USS Trípoli, el masivo grupo anfibio de respuesta rápida surcó las aguas del Pacífico y se dirigió directamente hacia el estrecho de Hormuz. En el corazón de esta flota se encontraban buques de guerra críticos con alta capacidad de transporte, como el USS New Orleans y el USS San Diego. En el interior de estos gigantes de casco de acero se encontraba la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, una de las fuerzas de respuesta más rápidas del mundo. Aproximadamente 2.500 marines estadounidenses, completamente equipados, avanzaban a través del océano abierto para reducir a cero los riesgos asimétricos en la región. Las declaraciones oficiales del Pentágono afirmaban que esta fuerza solo escoltaría petroleros civiles y garantizaría la seguridad en el estrecho. Sin embargo, los expertos en estrategia militar sabían perfectamente que una fuerza anfibia de tal magnitud no emprendería un viaje intercontinental exclusivamente para labores de protección. Esta flota fue diseñada para poner bajo control completo las amenazas iraníes en el estrecho de Hormuz de manera gradual y altamente sistemática. En primer lugar, los avanzados sistemas de radar Aegis en los cruceros de escolta que protegen la flota se activarán, creando un escudo electrónico impenetrable sobre el estrecho. Gracias a estos sistemas, cualquier dron kamikaze o cohete no guiado que Irán pueda lanzar desesperadamente puede ser interceptado en el aire antes de alcanzar sus objetivos. Los cazas F-35B Lightning II, que despegan desde la cubierta de vuelo del USS Trípoli, tienen la capacidad de detectar instantáneamente objetivos en movimiento a lo largo de la costa. Estos aviones de quinta generación garantizarán la seguridad costera, neutralizando con gran precisión los lanzadores de misiles móviles, incluso los desplegados en el último momento desde posiciones subterráneas. Los marines, mientras tanto, pueden detener los infames botes de ataque rápido de los guardianes de la revolución iraní, incluso antes de que abandonen el puerto, mediante operaciones de infiltración coordinadas desde el aire y el mar. Las aeronaves de ala basculante MV-22 Osprey y los helicópteros de ataque pueden cortar las amenazas asimétricas directamente en su fuente, desplegando equipos especialmente entrenados en ubicaciones críticas. La presión asimétrica que los guardianes de la revolución iraní han intentado construir en el mar durante años podría colapsar completamente ante el avance disciplinado de los marines estadounidenses. Sin embargo, todos estos movimientos tácticos defensivos son en realidad los preparativos preliminares para una operación estratégica principal mucho más devastadora y capaz de sacudir al régimen hasta sus cimientos. Se especula ampliamente con que el verdadero objetivo que Washington planea entre bastidores es la isla Kark, el corazón mismo de la economía iraní. Esta área geoestratégica actúa como una arteria económica vital, gestionando casi el 90% de las exportaciones diarias de petróleo de Irán. Una potencial
incursión de fuerzas anfibias estadounidenses en esta isla estratégica elevaría la operación a un nivel geopolítico completamente diferente. Bajo la superioridad aérea absoluta proporcionada por los F-35B, los marines que aterrizaran en la isla a bordo de enormes aerodeslizadores LCAC podrían tomar el control de todas las instalaciones críticas con rapidez. Una operación anfibia de tal naturaleza no solo limitaría la capacidad de maniobra del régimen iraní sobre el terreno, sino que también dejaría inoperativa la línea financiera de vida que sostiene al país. La pérdida del control sobre la isla Karg sería mucho más que un revés militar para el régimen de Teherán. Marcaría el comienzo de una capitulación económica masiva de proporciones históricas. Mientras se planifican todas estas operaciones navales y aéreas, el último informe publicado por el Instituto para el Estudio de la Guerra documenta el colapso estructural que está experimentando Irán internamente. La campaña aérea impulsada por inteligencia llevada a cabo conjuntamente por los Estados Unidos e Israel dejó inoperativos no solo los puntos de lanzamiento costeros, sino también el centro de mando directo del régimen. Uno de los detalles más impactantes del informe es el exitoso ataque de Israel contra el cuartel general naval de los Guardianes de la Revolución, ubicado en el corazón mismo de Teherán. Ese cuartel general servía como el centro de mando primario para planificar operaciones destinadas a sabotear el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz y para trazar las estrategias de ataque asimétrico. Con el colapso de la estructura de mando central, las fuerzas navales iraníes quedaron completamente sin liderazgo y comenzaron a operar sin coordinación alguna. Mientras tanto, estos ataques de precisión de las fuerzas aliadas no se limitaron a los edificios militares. Los bandos estadounidense e israelí también eliminaron sistemáticamente uno a los personajes políticos y de seguridad más críticos del régimen. Se informó que Ali Larijani, miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y considerado desde hace tiempo como una de las figuras políticas más influyentes del régimen, era el objetivo. Según declaraciones de las FDI, Larijani fue eliminado en una exitosa operación aérea. Según Israel, la eliminación de Larijani ha creado un auténtico terremoto político en los corredores del poder en Teherán, que ya estaban sacudidos por luchas intestinas y profundas divisiones. Al mismo tiempo, la pérdida de esta figura clave tiene el potencial de impactar significativamente los planes de represalia de Irán, particularmente en lo que respecta al estrecho de Hormuz. Sin embargo, el régimen de Teherán ha comenzado a perder su poder gradualmente, no solo en el exterior, sino también en el interior. Incluso los altos mandos de la fuerza de asedio, encargada de garantizar la seguridad interna del régimen, fueron incapaces de escapar a esta red operacional. Las FDI afirmaron que el general de brigada Golreza Soleimani y su adjunto, el general de brigada Goreshi, también fueron eliminados. Según la inteligencia militar israelí, Goreshi fue neutralizado junto a cientos de operativos de campo durante una reunión secreta en la que planeaban contramedidas contra el malestar civil. En resumen, todo el panorama que estamos presenciando nos habla por sí solo del Oriente Medio de hoy. El hermético aparato de seguridad que ha mantenido a flote al régimen iraní durante años está siendo desmantelado por operaciones impecables llevadas a cabo por la inteligencia estadounidense e israelí. Este vacío de mando en la capital Teherán ha comenzado a sacudir directamente la estructura conocida como el Eje de la Resistencia, compuesta por las fuerzas proxy de Irán más allá de sus fronteras. Las milicias respaldadas por Irán en Irak, completamente desconectadas del centro, luchan por demostrar su existencia, reaccionando de manera impotente y sin rumbo. Grupos de fachada como Saraya Alam están intentando llevar a cabo intentos de ataque bastante endebles contra la embajada estadounidense, utilizando drones de primera persona equipados con cables de fibra óptica. Sin embargo, esta línea de resistencia fragmentada, con su mando central desintegrado y sus legendarios líderes perdidos, no tiene ninguna posibilidad de hacer frente a la tecnología militar moderna de Washington. Los intentos de los hutíes de escalar el acoso a los petroleros en el Mar Rojo o el débil fuego de cohetes de Hezbollah a través de la frontera son insuficientes para alterar este panorama de colapso. Los Estados Unidos han remodelado completamente no solo los objetivos militares en el estrecho de Hormuz, sino también el inestable statu quo en Oriente Medio con sus municiones de alta tecnología. A pesar del silencio de Europa y la neutralidad de Asia, Washington ha declarado al mundo su determinación de establecer un nuevo orden en la región,
con sus masivas fuerzas navales y de marines. Tras las oleadas de ataques sobre el estrecho de Hormuz, el futuro se presenta mucho más sombrío para Irán. El siguiente objetivo se cree que es esa isla estratégica que representa el 90% de los ingresos petroleros del país. A medida que la isla Karj emerge como objetivo estratégico en el horizonte, el tiempo se agota para el régimen iraní y la verdadera gran prueba geopolítica acaba de comenzar. Esta prueba podría ya estar completamente superada para el régimen de Teherán. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esperamos sus comentarios.